Ya sé que la ciudad está allí y avanza hacia aquel lado porque las ordenanzas lo establecen así. Pero precisamente por eso tenemos que hacerla llegar de allí hasta aquí. Parece una cosa fácil. Cambiar los planos municipales. Que nosotros podamos cambiar los ¿Qué planos. dices? No es necesario, la ciudad está allí y esto es zona agrícola. ¿A cuánto se puede pagar hoy esta tierra? 300, 500, 1000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros, el 5000% de beneficio. Ahí está. Este es el oro hoy en día. ¿Y quién te lo da? ¿El comercio, la industria? ¿El futuro industrial del sur? ¿Qué va? Invierte 2 duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo laboral. Acabas con un infarto y en cambio sí, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Las Voces sobre la Ciudad, un podcast de la Red Iberoamericana de Investigación en Política, Conflictos y Movimientos Urbanos, coordinado por Miguel Bravo, Iván Díaz y servidora María Barrero. En este capítulo 4 vamos a abordar las relaciones entre el turismo y la ciudad. Por decir un dato, la Organización Mundial del Turismo, la OMT, cifró en 1.500 millones de turistas internacionales en 2019. Mientras que en 1950 solo se contabilizaron 25. Los compañeros Ernest Cañada e Iván Murray afirman que el turismo ha pasado de ser una práctica ociosa y elitista al alcance de unas pocas personas a concebirse como uno de los principales motores de globalización y acumulación de capital. Se trataría de un complejo proceso de transformación socioespacial promovido por actores locales y transnacionales, administraciones públicas, organismos internacionales como la OMT y también la UNESCO, que se vincula estrechamente con la competitividad entre territorios y con la necesidad de atraer visitantes y capital constantemente. El turismo tal y como lo conocemos hoy se fraguó tras la Segunda Guerra Mundial y se consolidó con la desindustrialización, cuando gran cantidad de ciudades del capitalismo avanzado adoptaron esta actividad como estrategia para superar la reestructuración económica posfordista. El ocio, las vacaciones y el tiempo libre, entendidos como conquista social de las clases trabajadoras, pasaron entonces a ser el foco del proceso de acumulación turístico inmobiliario. El Estado español, por ejemplo, promovió sucesivas liberalizaciones del mercado inmobiliario y financiero y un progresivo abandono de sus funciones redistributivas a partir de la década de los 80. El estilo empresarial adoptado por las administraciones se hizo especialmente visible con la organización y promoción de megaeventos. 2 ejemplos paradigmáticos y cercanos fueron las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, ambos de 1992. Las ciudades se transformaron urbanística y simbólicamente con fuertes inversiones públicas en los años previos, generando nuevas centralidades y activando, cuando no fabricando, nuevos atractivos turísticos. La población de los centros históricos lleva sufriendo estas transformaciones desde entonces. Tras un periodo previo de desinversión y abandono, a partir de los años 80 aproximadamente, la planificación había vuelto a considerar el potencial de las áreas centrales y comenzó una fase de revalorización que provocó procesos, como sabéis, de gentrificación. Las políticas de renovación se centraron en los centros históricos de las ciudades con gran peso patrimonial, lo que jugó un papel fundamental en las dinámicas de mercantilización urbana por ser importantes bienes culturales que, a diferencia de las empresas, no se pueden deslocalizar. La explotación económica de estos bienes artísticos y patrimoniales está directamente relacionado con los usos turísticos. El arte, la arquitectura y el diseño resultan clave para generar una marca con la que competir ofreciendo un producto distinto, que además encuentra su máxima expresión en la arquitectura del espectáculo, estos megaproyectos. El éxito de estas estrategias ha profundizado los procesos de segregación socioespacial en estas áreas, que se ha visto multiplicado tras la llegada de las plataformas de alquiler turístico como HomeAway o Airbnb.
Si bien el estudio del rol del turismo en la globalización capitalista tiene décadas de tradición, el auge de su interpretación como sistema de producción urbana ha provocado que geógrafos, antropólogos o antropólogas, geógrafas y otras científicas sociales se hayan aproximado recientemente al fenómeno desde los estudios urbanos críticos. Gentrificación turística, sobreturismo, turistificación, son términos que se han debatido ampliamente. Las publicaciones sobre este tema se han multiplicado de manera paralela al ciclo de turismo iniciado con la recuperación de la crisis financiera global de 2008. Los entornos urbanos de la Europa mediterránea han sido muy protagonistas de estos análisis al haber emprendido una nueva reestructuración económica que se tradujo en una mayor especialización. De nuevo se eligió el turismo como una de las soluciones para superar los impactos negativos de la crisis, ampliando las fronteras de mercantilización hacia nuevos barrios y nuevos territorios. Además, existen otros factores relevantes que explican esta última oleada turística, que no casualmente fue paralizada abruptamente con la pandemia del COVID-19. La hipermovilidad por la expansión de las compañías de viaje a bajo costo, la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, la mayor seguridad financiera ofrecida por los bienes inmuebles, hoteleros y turísticos, y muy especialmente, como he dicho antes, el desarrollo tecnológico y la aparición de las plataformas de alquiler a corto plazo turístico. Hoy vamos a hablar de todos estos temas tan interesantes y a la vez complejos con dos investigadoras que saben mucho de ello, no solo como académicas o investigadoras en la universidad, sino también como activistas. Por un lado tenemos a Ana Gago, que es actualmente investigadora predoctoral en el Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa. Es arquitecta, tiene un máster en Turismo y Comunicación y su tesina de máster se centró en la gentrificación turística de Alfama, Lisboa. También participa en el proyecto Smart Tour, Turismo, Alojamiento Local y Rehabilitación, Políticas Urbanas Inteligentes para un Futuro Sostenible, en el Centro de Estudios de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oporto. Y su tesis en desarrollo se centra en el impacto del alojamiento turístico en la vida de las ciudades de Oporto y Lisboa. Ella también participa en movimientos sociales por el derecho a la vivienda y a la ciudad, como Stop Despejos. También nos acompaña Marc Morell, que es antropólogo social y trabaja en torno al carácter de clase de la producción del espacio en la sociedad capitalista. Actualmente ejerce de investigador postdoctoral de la Universidad Ibergen, desde donde indaga en la realización del valor de la renta del suelo y la promesa de sociedad rentista que conlleva a partir del caso de Malta. Esta investigación amplía el trabajo de campo que anteriormente realizó en Mallorca. Marc es miembro de varias asociaciones, de las que destaca el Observatori de Antropología del Conflicto Urbà y el Institut de Antropología de les Illes. Y participa en otros proyectos de investigación, incluido el de Laica Local, efectos socioespaciales de Airbnb, turismo y transformación en 4 ciudades de España. Así que os dejo con la entrevista. Bueno, nada, estamos aquí con Ana y Marc. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo en el que vamos a tratar el tema del impacto del turismo o de la relación entre el turismo y la ciudad. Y bueno, queríamos comenzar un poco esta conversación planteando un poco una pregunta así como más amplia, ¿no? ¿Cómo explicaríais o cómo describiríais vosotras el impacto del turismo en las ciudades y por qué aparentemente es una preocupación creciente, ¿no? Tanto en el ámbito de la academia como también en el de los movimientos sociales, ¿no? Si quieres empezar tú, Ana o Marc, como queráis. Sim, posso empezar com o meu portunhol. Olá, obrigada. Penso que o turismo se tornou os impactos do turismo se tornaram um problema por 2 razões principais.
porque ele impacta duas áreas distintas, mas que interconectadas, que é a área da vivenda e a área da vida cotidiana de barrio, ¿no? De vivenda, porque o turismo, sabemos que o turismo aumenta os preços da habitação, porque torna o espaço de uso de consumo turístico, portanto, de gente que está disposta a dar mais dinheiro pelo espaço do que habitantes cotidianos, normais. Isso já se sabia antes, mesmo com o crescimento dos hotéis e de outros tipos de alojamentos turísticos. Mas o que aconteceu foi quando apareceu as plataformas como o Airbnb, que tornaram isto um processo muito mais evidente, que as vivendas se tornaram para consumo turístico. E daqui que se tornou um problema porque criou processos de gentrificação turística, de desplazamento e até de inexistência ou de desaparecimento do mercado de alquiler de longa duração tradicional. Então há este problema da vivenda, mas também há o problema do bairro, da vida cotidiana, que é quando temos muitos turistas, que é o mesmo que dizer muitos consumidores do espaço, em massa, nos nossos bairros, nos lugares, isto faz com que a vida cotidiana se torne muito mais difícil, primeiro porque há sobrelotação dos espaços públicos, do espaço da rua, das calhas, das praças, etc. E depois porque espaços tanto de comércio como de vivência, não sei a palavra em portunhol, mas são apanhados para estes consumidores turísticos. Então, o consumo turístico vem sobrepor-se à vida cotidiana e é muito difícil levar uma vida num sítio com tantos consumidores turísticos, certo? Bom, penso que é isto, são estas duas grandes áreas, sim. Genial, Ana. Marc, dale. Sí. Bueno, lejos de pensar de que el turismo afecta a las ciudades desde un tiempo reciente, al menos con los estudios que he estado realizando en mi ciudad natal y donde he estado trabajando en la Universidad de las Islas Baleares, en Mallorca, en Palma, la capital de las Islas Baleares, el turismo ha estado campando a sus anchas allí desde hace décadas. Es cierto, pero, que tal y como apuntaba Ana ahora, en los últimos tiempos ha habido un incremento cuantitativo, diría yo, de las actividades que se han estado llevando a cabo. También un incremento cuantitativo también es cuantitativo, de nuevas zonas de la ciudad que se han incorporado a los circuitos turísticos. Y otro tema importante, afectando obviamente a lo que es la vida de barrio, que comentaba Ana, y obviamente también al precio de la vivienda. Pero estas cuestiones ya las encontrábamos antes, lo que pasa es que se han incrementado mucho. Y luego hay un aspecto muy importante también, que es la contribución a la precarización laboral de nuestras ciudades y a la tendencia, en algunos sitios nueva, en otras como en Palma ya viene más antiguo, la tendencia al monocultivo turístico como único elemento de donde poder sacarse las habas. Entonces yo creo que ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Y es por ello que desde diversas instancias académicas nos hemos interesado en investigar. Lo que me interesa a mí es estudiar precisamente cómo desde nuestras propias sociedades se ha alentado a que esto ocurriera. Y no es una cosa que venga impactada desde fuera, sino que es una cosa que viene promocionada desde dentro. Y es algo a tener en cuenta también, porque nos lleva a una dimensión de clase que es importante dentro de los procesos que estamos estudiando. Vale, bueno, es muy interesante lo que contáis porque vosotras trabajáis cada una en un contexto
similar y distinto a la vez, ¿no? Ana trabaja en Lisboa y Porto, y especialmente en Lisboa, tengo entendido, ahora me puedes corregir si me equivoco, y Mar trabaja especialmente en Palma, ¿no? O ha trabajado en Palma. Y es verdad que quizás, bueno, las Islas Baleares sí que han tenido como una trayectoria de especialización financiero-inmobiliaria relacionada con el turismo, y Lisboa, vamos, quizás estoy hablando un poco así sin saber, pero sí que parece que Lisboa es algo como, lo has experimentado de una manera como más exponencial y desde hace menos tiempo, ¿no? Y bueno, al final Lisboa es una gran capital de Portugal y bueno, tiene sus propios procesos, ¿no? Pero bueno, habíamos mencionado que... Habéis mencionado el impacto en la vivienda, en la vida cotidiana, en el mercado laboral, etcétera, y hay algunos académicos y también personas que participan en el activismo, en el mundo de los movimientos sociales, que han empezado desde hace relativamente poco a utilizar una palabra que es la de turistificación, ¿no? Para definir un poco estos impactos, pero sí que parece que, bueno, que tiene como muchas formas de definición, ¿no? También depende del territorio, ¿no? Y nos interesa mucho, pues, que vosotras intentéis definírnosla y un poco pues extenderla a otros vínculos o a qué vínculo creéis que puede llegar a tener con otro tipo de proceso. Pues eso, gentrificación, desplazamiento, como habéis mencionado, ha mencionado Ana, segregación, ¿no? Bueno, si quieres seguir tú, Ana. Sim, então, em Lisboa, vou começar por uma parte que a Maria disse, o crescimento do turismo e destes processos, o processo de turistificação e gentrificação, foi exponencial, sim. Foi desde 2012, 2013, 2014, portanto, depois da crise. Antes, isto é interessante sobre Lisboa, é que os bairros centrais de Lisboa, os bairros históricos, não estavam gentrificados, ou seja, não eram habitados por uma classe média com estudos, com poder cultural, como na maior parte das outras grandes cidades europeias. Ainda eram bairros, tanto Lisboa como Porto, ainda eram bairros habitados por uma classe baixa, gente maior, com poucos estudos e muito conectadas à vivência de bairro, ou seja, gente que precisava da vida de bairro para sobreviver, para fazer o seu dia a dia. Como, por exemplo, então, só um exemplo, vamos explicar, como mulheres com ninhos pequenos que precisavam, para poder ir trabalhar, precisavam deixar esses ninhos à vizinha ou a alguém conhecido ali. Então, essas redes de bairro eram muito, muito importantes. Pronto, só para fazer este contexto. Sobre o processo, sobre o que é a turistificação e o processo de como é que se relaciona com outros processos de gentrificação, segregação, etc. Em Portugal, ou pelo menos nos movimentos sociais em Portugal, a palavra turistificação não é a palavra mais usada para definir o que se passa. Normalmente, usamos a palavra gentrificação, que é uma palavra que entrou no léxico há muito pouco tempo, mas que, por exemplo, em 2018, no ano de 2018, foi a palavra mais procurada no dicionário online em Portugal, gentrificação, porque ninguém sabia bem o que era, mas agora é uma palavra que está aí. Quase toda a gente compreende o que significa. Então, turistificação aparece, por vezes, como ligada à palavra gentrificação, mas sem sentido, sem uma definição clara. Nos textos que aparece turistificação, gentrificação, sempre. Assim como. Mas turistificação, acho que é uma palavra que se compreende bastante bem, que é de conseguirmos ver um lugar que foi transformado para consumo turístico, certo? Mas eu, pessoalmente, e aqui se calhar é um pouco de uma discussão académica que ainda está em curso, eu prefiro dizer turistificação
como uma palavra que define atributos físicos de um lugar. O que significa que quando vais a um espaço, consegues perceber imediatamente, ou logo, que és um espaço para consumo turístico, como com lojas de souvenirs, com menus dos restaurantes em inglês, com produtos para venda turística, etc, etc. Ou seja, atributo físico. Outra coisa é a gentrificação turística. E esta é uma visão pessoal que tenho para definir, mesmo na academia, estes termos. Porque gentrificação já é um conceito que tem uma bagagem, como dizer, percebem? Já tem muita literatura sobre. E gentrificação pressupõe que há inversores a virem invertir no lugar e pressupõe já desplazamento. Portanto, é uma palavra que para mim é um conceito que define muito melhor o que está passando agora, que é um processo de desplazamento de população. E este é, para mim, o ponto central que está passando. E é um processo de desplazamento da população através do turismo, porque o turismo existe. Certo? E assim, e também imagino, turistificação, por exemplo, define zonas costeiras de Portugal que já eram turistificadas. Quando estavas lá, se percebia que o território era virado para o turismo, mas nem sempre havia gentrificação. É dizer que eram pueblos, não sei se diz assim, pueblos que usavam o turismo para a sua própria, na sua própria economia local do turismo, certo? Não havia necessariamente desplazamento. E o que se passa agora, e também nestes locais, estes pueblos, por causa do Airbnb e do crescimento exponencial do turismo, o que se passa agora é gentrificação turística. Para mim são coisas interconectadas, mas não necessariamente o mesmo. Mas isto porque os movimentos sociais em Portugal, em Lisboa, não usam turistificação como o principal conceito. Se usássemos, se fosse, então eu preferiria o termo turistificación también. ¿Sí? Es esto. Sí, bueno, por turistificación entiendo la continua mercantilización turística de nuevos elementos, espacios de vida, relaciones laborales que se incorporan dentro de la actividad turística. Y esta incorporación, esta mercantilización turística de nuevos elementos, elementos que se convertirán en nuevos productos y servicios de la industria turística, es algo que podemos, de hecho, historizar. Creo que un concepto que se acuñó, de hecho, en las Islas Baleares, para las Islas Baleares en los 90, define muy bien esta historización, o nos ayuda a historizar, mejor dicho, este tránsito, esta dinámica. Es el del boom turístico. Para aquella gente que no haya oído el término, boom turístico, bueno, que sepan que se trata de una solución que se da en el espacio, pero también que afecta a la sociedad en sí, para poner... Es una solución para las diferentes crisis económicas que ha habido. Las Islas Baleares, turísticas por antonomasia ya desde finales de los 60, han atravesado varios booms, han tenido varios booms en su historia. El primero sería, los booms turísticos se definen siempre por la tipología de alojamiento. También es una cosa
interesante porque eso nos ayuda a aferrarnos a una cosa que podemos calcular y podemos estudiar. Pero obviamente alrededor de ese alojamiento turístico existe toda una transformación de entornos urbanos y no urbanos y de vidas, de la vida de la gente misma. El primer boom turístico es a finales de los 60, principios de los 70. Estamos hablando de grandes hoteles que se instalan en las costas, sobre todo de las Islas Baleares. Un segundo boom, con la crisis del petróleo en 1973, esto se como para y sale adelante después de la crisis con un segundo boom turístico, que es un boom turístico donde se apuesta por lo que son apartamentos turísticos. Cuidado, apartamentos turísticos no es alquiler turístico como lo que tenemos ahora vía plataformas colaborativas o de la economía colaborativa que se dice, sino que estamos hablando de apartamentos, muchos de ellos en un mismo bloque de pisos y muchas veces en propiedad de hoteleros mismos de toda la vida. Lo que pasa es que es una experiencia diferente para el consumidor. Ya no está dentro de un gran hotel, sino que él mismo pues, se puede cocinar la comida, es más privado el espacio, dijéramos. Luego existe un tercer boom turístico, ese llegó en los 80, existe un tercer boom turístico que también será muy importante, ya es en los 90, a mediados de los 90, que se da gracias al acceso del Estado español a la Unión Europea y con ello a la posibilidad de que muchos ciudadanos europeos puedan establecer segundas residencias o incluso primeras residencias en otros estados y en regiones, o en el caso del Estado español, en comunidades autónomas específicas. Es muy famoso el caso, por ejemplo, de la provincia de Alicante, Málaga, pero bueno, también podemos, yo creo que pensar mucho en lo que son los archipiélagos, el Canario y el Balear específicamente. Y con esto lo que tenemos, sobre todo en las Islas Baleares a partir de mediados de los 90, es una afluencia enorme de nuevos moradores del norte de Europa, principalmente alemanes, pero también de otros sitios. Y esto se tiene que considerar como un tercer boom. Es una tercera tipología, es como residencial, pero también turística, se mezcla y lo que hace es incorporar todavía más espacios a lo que es el turismo y más número de camas, que también es importante. Y obviamente más reactivación económica y todo lo que conlleva, que muchas veces se ve como positivo. El cuarto boom vendría en los 2000 y sería un boom, a inicios de los 2000, sería un boom basado en lo que serían nuevas tipologías turísticas, como puedan ser el patrimonio, el medio ambiente, y en el caso de alojamiento esto viene manifestado con los agroturismos, que se empezaron a implantar en el caso de Mallorca más específicamente, pues en la part forana que llamamos nosotros, que es todo el resto de la isla que no sea la ciudad y que tampoco sean destinos turísticos clásicos del turismo de masas. Y finalmente nos encontramos con un cuarto boom que también contribuye a esta turistificación que va muy en la línea de lo que comentaba ahora Ana, que sería el del alquiler turístico. Ese boom es importante porque lo que hace es ya desplazar completamente a la población residente en las áreas de reproducción social. ¿Qué quiero decir con áreas de reproducción social? Bueno, pues si hasta ahora en todos estos booms que estaba comentando tenemos una fuerza de trabajo que habita en las Islas Baleares, en las diferentes ciudades, en Palma, por ejemplo, que es el caso que está estudiando, y trabaja en zonas turísticas, que son zonas turísticas que se expanden hacia entornos rurales, entornos patrimoniales, etcétera. Lo que nos encontramos de golpe y porrazo es que el mismo hábitat, los mismos barrios, obreros, trabajadores, de la gente que trabaja en los servicios turísticos, empiezan a ser colonizados por la misma industria turística. Y eso es algo que no había ocurrido antes. Para que lo tengamos claro, yo crecí en Palma y ya no hablo como investigador, hablo como ciudadano mismo de allí, y siempre teníamos lugares donde salir de marcha que no eran lugares turísticos. Siempre hubo playas donde ir, donde sabíamos que no encontraríamos turistas. Y buena parte de nuestras familias trabajaba en la industria turística. Pero teníamos nuestro espacio, dijéramos, de reproducción social, donde la mano de obra se reproducía para trabajar en la industria turística también. Pero era privativo a nosotros, era nuestro espacio. Eso acaba colonizándose por la misma industria turística. Si he venido con toda esta historia de los diferentes booms, es para que veamos precisamente cómo se va expandiendo
como una mancha de aceite la industria turística en nuevas actividades que muchas veces las vemos como alternativas, pero nunca sustitutivas de lo que fueron modelos turísticos anteriores. Y lo que tenemos es una sobreimposición de nuevos modelos turísticos, cada vez con palabras más altisonantes, más agraciadas, como puede ser el medio ambiente, el patrimonio, pero que se van añadiendo a lo que ya teníamos antes. Y cuando os digo se van añadiendo, pues van añadiendo más población. Hoy mismo ha salido un artículo interesante en prensa donde se está hablando de que las Islas Baleares desde el año 2000, en los últimos 22 años, ha aumentado el doble de lo que lo ha hecho el conjunto del Estado español. Las Islas Baleares ha aumentado un 38% en población, mientras que el Estado español en general ha sido un 17%. Esto es un dato muy importante porque no es que de golpe y porrazo nos hayamos puesto a tener un crecimiento natural de la población, es decir, que nos hayamos puesto a tener hijos a tope, sino que hemos tenido una inmigración bastante fuerte, ya fuera de residentes norte-europeos que buscan segunda residencia, ya fuera de gente que viene a buscarse el trabajo a las Islas Baleares en la industria turística también. Luego tenemos la gentrificación, que es otra cuestión, que no es lo mismo. La gentrificación tiene su historia y así como hablamos de booms turísticos, la gentrificación pues, se puede explicar de muchas maneras históricamente, y no voy a entrar en ello como he entrado en lo del turismo. Pues hablaríamos de las olas de gentrificación, que Neil Smith y Jason Hackworth hablaron también de ello en artículos que publicaron. Pero sigue una dinámica similar al que he dicho de la turistificación. Lo que pasa es que iban por separado. Y en el caso de Palma nos encontramos unas gentrificaciones muy basadas en planes generales de ordenación urbanística de los 80, de los 90, y en planes de reforma interior que alentaban estos planes generales de ordenación urbanística. Y que en ningún momento eran planes que quisieran atraer una población turística a las zonas donde se desarrollaban, sino que querían atraer pues, una población de clase media alta, con más poder adquisitivo, de las mismas Islas Baleares, también de otros sitios, pero sobre todo de las Islas Baleares. Eso al final ha acabado, las últimas fases de esas olas, han acabado pues asumiendo la quinta ola de gentrificación, que es la del alquiler turístico, y que justamente es el quinto boom turístico también. Entonces ahí es donde nos vemos como gente que estudiaba procesos de turistificación acaba encontrándose con gente que estudia procesos de gentrificación y acabamos estudiando pues exactamente lo mismo. Marc, simplemente un apunte un poco para recoger, aunque ahora Miguel iniciará con la siguiente pregunta o continuará con la siguiente pregunta, pero sí que es muy interesante, ¿no? Estos debates en torno a los conceptos y cómo unos ayudan a aclarar ciertas cuestiones o a absorber ciertos matices, ¿no? O cómo unos tienen ya una trayectoria académica y literaria como muy establecida y ahora de repente no se ajusta lo suficiente a un proceso que se está dando ahora, ¿no? O que se está dando en otros términos y en territorios distintos, ¿no? Pero a mí, como andaluza y como investigadora de este tema en Andalucía, sí que me parece interesante el término el uso del concepto del extractivismo, ¿no? O la extracción de riqueza, ¿no? Y bueno, el tema de las plataformas digitales, por ejemplo, lo hemos visto súper claro, ¿no? Cómo han penetrado en los diferentes mercados y se han llevado, digamos, los beneficios, ¿no? Han absorbido en gran medida los beneficios a través de grandes multinacionales y de plataformas y etcétera, y cómo los problemas o los impactos negativos generados por esta actividad han repercutido en la población, en los barrios y las ciudades, ¿no? Entonces, como una situación muy común, ¿no? En el que la privatización de los beneficios se complementa con la socialización de las pérdidas o las externalidades negativas de la actividad, como la extracción de riqueza, mientras que para la población solo queda problemas sociales y ambientales, ¿no? Entonces, a mí, no sé, creo que también he leído a compañeros de Palma usar este concepto y también me parece muy interesante. Totalmente, totalmente. La industria turística, no sé si debo intervenir ahora o puedo intervenir... Cortito. Cortito. Pero así como hay una explotación laboral, también hay una base extractivista, como decías. El turismo necesita siempre de dos cosas muy importantes. Mano de obra barata y también un territorio que a ojos de aquel que se lo apropia también sea barato. Ese es el motivo principal por el cual
las grandes fortunas extractivistas del primer boom turístico hotelero que hubo en las Islas Baleares no continuaron invirtiendo en las Islas Baleares, sino que se trasladaron pues, a la Riviera Maya, a otras zonas del Golfo de México, al Caribe, y ya está también al sudeste asiático, por ejemplo. Y son fortunas baleares que lo que han hecho ha sido invertir ahí lo que extrajeron inicialmente en las Islas Baleares. Entonces, sí, creo que es un término adecuado, pero que siempre va en consonancia con el de explotación también, claro. Interesante, ¿no? Sobre todo me ha gustado mucho de Marc, que ha historizado el proceso, ¿no? Que muchas veces esto es algo que creo que sí que desde estos estudios debemos esforzarnos, porque muchas veces la gente vive los procesos urbanos de una manera muy natural. Como son procesos lentos, son procesos de transformación del territorio con unos tiempos muy lentos, la gente naturaliza los procesos que vive, ¿no? Entonces, sí que me interesaba, pues eso de el turismo no es algo que ha acompañado siempre a la ciudad de la misma manera, sino que tiene etapas, tiene causas. Como hablabas del boom, por ejemplo, me ha interesado mucho escucharte hablar sobre la implicación de un proceso tan macro como es la construcción de la Unión Europea y la integración de España en ese espacio, y cómo esto impacta a locales, o sea, a niveles muy micro. Y por eso me interesaba, si vamos a hacer unos minutitos de respuesta a lo mejor de Ana. Ana, si quieres, porque tú has hablado también había pueblos que al principio utilizaban la turistificación como una herramienta para complementar su economía o mejorarla, pero que sin embargo luego se ven envueltos en procesos de desplazamiento, ¿no? Es decir, hay una gentrificación posterior tras haber impulsado esta turistificación de sus espacios. Entonces, si quieres desarrollar un poco cómo ha sido el proceso en Portugal para llegar hasta ese tipo de efectos tan nocivos, ¿no?, del turismo. Sí, claro. Em Portugal, e aqui pego algo que o Miguel disse antes, que naturalizamos estes processos e estas formas de estar nos lugares, nos espaços, e já muitas vezes nós questionamos. Mas em Portugal, o interessante, talvez, é que neste momento questionamos muitíssimo, porque foi muito rápido. Foi um processo que começou depois da crise financeira de 2008 e que foi que até agora, mas era um processo que de certa forma não tinha sido propriamente iniciado antes. Portanto, não tínhamos processos de gentrificação, turistificação no Algarve, ou seja, no sul de Portugal, sim, mas no resto nas cidades, nas grandes cidades e no resto da costa, não. Portanto, foi um processo novo. E como começou? Começou com políticas públicas, claro, várias. Começou por grandes campanhas de promoção do destino Portugal, destino Lisboa, destino Porto, como marcas, não? Até a cidade do Porto agora tem uma marca. Marca é sabes? Sim. Que é o Porto Ponto. Ou seja, já não é o nome de uma cidade, é uma marca. E a marca Lisboa, a marca Alentejo, marca Algarve, etc, etc. Portanto, grandes campanhas de promoção, públicas e privadas no estrangeiro. Benefícios fiscais para grandes companhias aéreas, como Ryanair, EasyJet, etc, etc. Isto, promoção turística, marketing turístico. Outro, e que está ligado a benefícios fiscais para inversores no imobiliário. Muitíssimos. Dos Golden Visas, os benefícios para residentes não habituais, quer dizer, gente que vem da Europa, países da União Europeia que vêm para Portugal, não têm de pagar impostos nos seus países de origem se quedar em Portugal. Somente isto. Isto é uma grande desigualdade entre quem vive em Portugal e trabalha em Portugal, que tem sim de pagar impostos, não? E quem vem de fora não tem. E isto é para atrair
inversores e também consumidores com mais poder aquisitivo. Não? Muitos franceses, muitos suecos de Suécia, muitos alemães, etc. Esto, beneficios fiscales para la rehabilitación de edificado por grandes empresas. Os privados não têm benefícios fiscais, os particulares não têm benefícios fiscais, mas as grandes empresas sim, que têm para reabilitar o centro das cidades. Isto tudo ao mesmo tempo, tudo entre 2009 e 2012, políticas. Mas o aparecimento e sucesso de plataformas como Airbnb. E tecido social e físico que estava, sim, em muito malas condições e uma população maior, sem estudos, com poucos recursos e que vivia del alquiler, não eras proprietário. E estes nos centros das cidades maiores, Lisboa, Porto. Então, com isto tudo, o que passou foi inversores vieram investir em Lisboa e Portugal e vieram desplaçar os habitantes. Mas isto em muito curto espaço de tempo. Então, quer dizer, foi processo de gentrificação turística muito violento. Não foi que se desplaçaram uma família um ano, uma família outro ano, etc, etc. Foi muita gente em curto espaço de tempo. E isto fez com que ainda não tenhamos naturalizado o fenómeno, o problema. Sí que hay un problema. Muy interesante, Ana. Bueno, esto me permite mucho vincularlo con la siguiente pregunta y también quería que si quieres seguir tú también porque, bueno, al final yo también tengo una parte de activista contra la turistificación en mi contexto en Sevilla y siempre nos ha interesado mucho cómo, bueno, tú mencionabas la violencia, ¿no? El proceso tan violento que ha supuesto el impacto del turismo en los últimos años, especialmente en Lisboa, bueno, al menos lo que yo conozco. Y sí que hemos mirado mucho desde Sevilla cómo se ha organizado la gente en Portugal, ¿no? Y especialmente en Habita, que sabemos que tú estás organizada en ese colectivo y que habéis estado defendiendo a mucha gente amenazada con desalojo y desahucio. Y bueno, nos interesa realmente también mucho vuestra parte como activistas o personas organizadas en vuestro entorno y no sé si quieres contarnos un poco cómo se ha organizado la población ante este problema, de qué manera, no sé, qué victorias ha conseguido, de qué manera se ha relacionado con otros colectivos de otros lugares. Así luego Marc puede contar su experiencia. Sí, até conto a minha experiência, o início da experiência pessoal, porque está conectada entre a minha atividade académica e a minha atividade ativista. É que eu habitava em Alfama, que é dos bairros que sofreu mais com estes processos de gentrificação, turistificação, desta forma violenta, que é bairro do centro histórico de Lisboa. Eu habitava aí e estava estudando geografia e tinha de fazer a minha tese de master. Ainda não tinha tema e aí isto em 2014, 15, que começava a pensar que teria de fazer. E aí comecei a perceber que algo se passava em meu bairro, que é gente nova que já habitava aí, mas não muita gente. Ou seja, alemães, alguns franceses que se quedavam aí, pero quando se iam, deixavam as suas vivendas em regime de Airbnb, não? Isto começou a se passar. Isto é alguma reabilitação do edificado e gente dizendo que os seus contratos de alquiler não estavam sendo renovados. Isto se ouvia nas calles, se passava. Pero ainda não havia pensamento sobre o que estava passando. E eu pensei, vou estudar isto.
eu quero entender o que está a passar. Ok. Comecei com esse tema, tudo bem, e a certo ponto comecei a entrevistar os moradores, residentes. E comecei a perceber que nestas entrevistas a gente me estava dando sua contribuição para a minha tese, não? Pensava. Pero tinham muitos problemas, como estavam sendo desajudadas ou desajudadas. E nesse momento, e eu própria, sim, também tive uma não renovação do contrato de alquiler, súbito, muita gente tinha este problema. E eu pensei que não podia não contribuir, não podia não fazer frente a este fenômeno de tanta injustiça social. E assim que me juntei à Habita e que fiz parte do início da Stop Despejos, que é outro coletivo mais recente. Mas a contestação social em Lisboa, que foi causada pelo turismo e pelo crescimento do Airbnb, vem sempre centrada na questão da vivenda e dos desahucios e desalojos. Então, nos centramos muito nas ações sobre a vivenda e quando fazemos essas ações, questionamos o porquê de haver tanto Airbnb, porquê de haver tantos hotéis que abrem quando a gente não tem vivenda ou está sendo desalojada. Então, as maiores ações são estas, de ir, de falar com os inversores, proprietários, quer dizer, fazer ações contra eles e contra a Câmara Municipal, não sei, os poderes municipais. Ayuntamiento. El ayuntamiento, exacto. Outras ações são mais de, como nós dizemos, de guerrilha, porque o turismo veio ocupar o espaço público, por exemplo, e nós fazemos ações de tentar desocupar o espaço público, de tirar os menus dos bares e cafés, de espaços que são públicos, jogar futebol, coisas assim, mais de guerrilha contra certos fenómenos. Mas é esto, sí. Vale, gracias, Ana. Marc, si quieres tú seguir, porque también sabemos un poquito que tú has estado o has participado en Ciutat per aquí la Vita, que es otro colectivo también referente de la lucha contra la turistificación o contra el impacto del turismo en Palma, en Palma es, ¿no? Solo Palma. Y nada, si quieres contarnos también tú tu experiencia, cómo se organizó, cómo, no sé, en qué estado está ahora, porque la verdad es que hace tiempo que no escucho mucho hablar de ese colectivo, así que cuéntanos. Estás muteado. Sí, tal vez acabaré con esto que acabas de comentar ahora sobre qué le está pasando a Ciutat per aquí la Vita. A nivel personal, bueno, soy una persona que siempre ha estado implicado en menor o mayor medida en movidas sociales y políticas en mi ciudad y en la comunidad autónoma donde estoy, en la isla de Mallorca, básicamente. Y bueno, esa implicación me llevó a estar en sindicatos de estudiantes, luego en asociaciones vecinales y al final en esta organización que comentabas ahora, María. A nivel más general, y también haciendo un poco de historia, que creo que es la madre de todo, al fin y al cabo. Pensar que la oposición al modelo turístico de las Islas Baleares es una oposición que existe desde hace mucho tiempo también, desde los 70. Eran básicamente movimientos ecologistas que se oponían a las macrourbanizaciones en la costa, no solamente a los hoteles, pero bueno, urbanización de todo tipo, a la preservación del paisaje, diría yo, a limitar lo que no ha parado de crecer y que ha alentado la situación actual exponencial
del turismo, incluido el alojamiento turístico, como comentaban antes, con políticas de ampliaciones de aeropuertos, ampliaciones de puertos, infraestructura autoviaria que conecta aún más lo que sería el hinterland, lo que sería el campo mallorquín, con las vías de acceso aeroportuarias y portuarias. También protestas ecologistas en contra del auge del consumo energético, hídrico. Pensad que no tenemos, ¿qué estáis hablando desde Sevilla? La mayoría no tenemos un Guadalquivir, no tenemos ríos, no tenemos un par de pantanos y básicamente las aguas freáticas han ido desapareciendo, las aguas del subsuelo. Las aguas dulces han ido infiltrándose con agua de mar. Todo eso fueron luchas ecologistas y son luchas ecologistas importantísimas. Por otro lado, también ha habido, históricamente también, un movimiento obrero, y entendemos aquí obrero en sentido amplio, importante ligado a la industria turística. Pensemos que buena parte de la mano de obra turística que había en Mallorca al inicio se alimentó de lo que sería gente que no tenía muchos recursos del interior de la isla, pero inmediatamente luego tiró de lo que eran poblaciones también con pocos recursos económicos que emigraron de otras comunidades autónomas. Bueno, de otras regiones en esa época, porque la comunidad autónoma viene en un momento de nuestra historia del Estado. Entonces, sí, mucha gente vino de Andalucía precisamente, vino de Aragón, vino de Galicia, y de Murcia, de otros muchos lugares a trabajar y a currar. Y lo hacían en condiciones pésimas y infrahumanas. Entonces, ahí se activó toda una lucha trabajadora muy importante. Y luego ya nos vamos aquí donde comentabas tú ahora. Luego existe también toda una serie de movimientos urbanos que también históricamente han estado trabajando en este tema, pero yo diría que es más reciente la cuestión. El movimiento vecinal de Palma, al igual que en muchas otras ciudades del Estado español, pues data también de los años 70, con las protestas en el tardofranquismo que había. Sigue una historia similar. Y luego se como transmuta, se coopta por las instituciones mal llamadas democráticas que tenemos y dijéramos que la protesta urbana, en todo caso, que pueda estar ligada con el turismo, vendría por la cuestión de elementos patrimoniales a preservar y que no debían desaparecer, ¿no? Y esto también es una historia bastante común, me imagino, a otros sitios. Y básicamente porque el turismo tampoco iba más allá. Lo que afectaba eran centros patrimoniales turísticos importantes, pero no implicaba un desplazamiento de la población de por sí. Eso ya lo hacían los procesos de gentrificación que estaban al uso en los 80 y los 90, no los de turistificación. Pero luego ya con todo el proceso de plataformas digitales y de gente que ponía sus propiedades para alquilar directamente para uso turístico, bueno, la cosa cambió bastante, ¿no? Entonces aquí se organizó una asociación que tuvo mucha fuerza en su momento, que es Ciutat para qui la habita, no para qui la visita, que traducido al castellano sería pues, bastante similar. La ciudad para quien la habita, no para quien la visita. Y bueno, esto era una organización, nos organizábamos de manera asamblearia, había gente que entraba y que salía constantemente. No teníamos una organización muy fuerte, pero sí que teníamos una presencia muy mediática. Organizamos también varias protestas sonadas. Algunas de ellas implicaban bastantes riesgos por culpa de la ley Mordaza que todavía estamos padeciendo, con compañeras multadas simplemente por estar sentadas con cartelitos enfrente del ayuntamiento, por ejemplo. O yo mismo al subastar barrios de la ciudad en un happening cómico que hicimos, que la policía me viniera y me pidiera el DNI. Esto lo encontramos todas en un momento dado u otro. Pero creo que esa presión mediática y que se convertía en un apoyo social, aunque no fuéramos mucha gente tampoco, pero era una cosa muy compartida y se veía por las redes y se veía en la calle también. Y yo creo que eso y el tener un gobierno que tenía muchas fallas, pero que al fin y al cabo era un gobierno que se llamaba progresista, hizo que en un momento dado pues quisieran influir en la nueva ley de turismo que incorporaba el alquiler turístico, haciendo de Palma un terreno vetado al alquiler turístico.
Y eso creo que fue una de nuestras grandes victorias. A partir de ahí, el movimiento se desinfló. Y seguimos con esa. Palma, en principio, ahora mismo el alquiler turístico está prohibido en plurifamiliares y ya veremos hasta cuándo durará. Vale, pues muchísimas gracias por la respuesta. Ya hemos llegado un poco a la última pregunta del podcast, que es la que os lanzan las anteriores ponentes, y que ellas al trabajar sobre temas y cuestiones de migraciones, ellas les interesaba saber qué tipo de relación, bueno, tú por ejemplo, Marc, has comentado, has dado un toque a la cuestión hablando sobre cómo esa necesidad de mano de obra para la industria turística genera una serie de oleadas migratorias desde otras regiones de España, ¿no? Pues esta un poco, en ese sentido, es la pregunta que os lanzan, es amplia, o sea que se pueden coger por distintas áreas, que es qué relación tienen las migraciones con el turismo, ¿no? O con los movimientos turísticos. Sí, ellas también creo que, o sea, un poco querían relacionarlo con esta nueva ola y sobre todo que parece que se ha como intensificado a partir de la pandemia, ¿no? De estos migrantes de estilo de vida que no se sabe muy bien si son turistas o son migrantes o son gentrificadores transnacionales, o un poco de todo. O sea que podéis un poco contestar por lo que más os haya interesado o lo que hayáis trabajado. Se quieres tú, Ana? Ok. Bom, se calhar começo com o slogan do movimento do Marc, que era a cidade para quem a habita, não para quem a visita. E aqui eu penso que o que é importante, no fundo, é devolver o poder a quem habita a cidade. Claro, isto é abstrato, mas podemos começar por aí. E o que eu quero dizer com isto é, estes migrantes novos, ou seja, que vêm de economias mais ricas e vêm viver para sítios mais baratos, para o que ganham, ou seja, vêm em busca também de melhor estilo de vida, porque não têm de gastar tanto dinheiro com tudo, com alquiler, com os bens do dia a dia, e porque o sul da Europa tem um bom tempo também, não? Sol, ok, fazer surf, esse tipo de coisas. E então é aqui um mix entre turismo, sim, migração, para ficar mais... É gente, a maioria, penso eu, que está de visita de qualquer forma, que não vai habitar a cidade, isto porque habitar a cidade implica permanecer, implica tempo, implica criar cidade também. Esta é a minha visão e de outras. Criar cidade, participar da cidade. A maioria desta gente, ou seja, falo de nómadas digitais, gente que não se queda muito tempo em um lugar. Então, para mim, são também turistas ou visitantes, não? E como o turismo se relaciona com este turismo? No sentido de que é uma forma também de promocionar um lugar, não? Então, estes lugares se tornam famosos, estão na moda, são mais baratos para esta gente se sente atraída a vir ter um estilo de vida mais cômodo, mais cool nestes lugares e atrai este tipo de gente que viaja com os seus computadores. E também eu gostava de aproveitar o momento para contar sobre uma palavra que descobri, porque queria outra palavra para turismo. Fui ver se havia algum sinônimo de turismo. E sim que encontrei uma palavra que me encantou. Não sei se em castelhano faz sentido, mas é ludambolismo, que é um conceito que foi apresentado por um brasileiro já há muito tempo, mas que não significa fazer um tour, significa caminhar para ludos, para brincar, para consumir de certa maneira, não? E
penso que é uma palavra muito melhor para descrever o tipo de gente que neste momento vem aos nossos bairros, às nossas cidades, são ludâmbulos. A mim me encanta que é gente que só está brincando na cidade, que está consumindo a cidade, mas não está participando dela e criando todo, redes de vizinhança, etc, etc, que é importante, penso eu, para quem habita a ciudad. Sí, y yo para ligar los términos ya he hablado de migraciones en un par de intervenciones que he hecho, pero bueno, existe la migración que lo es estacional del turista, que en el caso de las Islas Baleares es muy importante. Pensemos que antes de la pandemia estamos hablando de un territorio que recibía un récord de 16 millones de visitas al año. Ahí se incluye cualquier persona que llegue a la isla, obviamente, pero bueno, es un número fuerte. Estamos hablando de las Islas Baleares, que son 1 millón de habitantes. Oficiales y oficiosos. Luego tenemos una migración residencial. Algunas tipologías de ellas son como las que comenta Ana ahora también. Más de estilo de vida más ligero, etcétera. Curiosamente, mientras unos van ahí, pues otros, como los académicos que no encontramos trabajo en el Estado español, nos tenemos que ir luego a Noruega. Eso también es una cosa que la encuentro un poco graciosa, pero bueno. Y luego tenemos la migración laboral, que, bueno, en su momento dado sí que venía de otras partes del Estado español, pero luego ya vino del sur global y del este de Europa también. Y esto es una cosa importante. He sido profesor de secundario durante varios años, combinándolo con mis contratos de investigador y de profesor en la universidad, y he tenido la oportunidad de poder impartir clases de inglés a clases que parecen la ONU, y con niños de familias trabajadoras hipermotivados que vienen de cualquier lugar del mundo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la migración en sí no la veo como un problema, especialmente esta última. Pero bueno, las demás tampoco. Yo creo que el problema es un problema que tenemos más interno de ciertas oligarquías y ciertas élites que se han estado enriqueciendo en casa y que se han aprovechado, obviamente, pues de las facilidades que les daba el capital financiero ya global y las políticas públicas al caso. Hablamos del montado extractivismo. Quería cerrar esta intervención con una pequeña viñeta que es extractivista a tope. Decía la estacionalidad, esa migración estacional cada vez se expande más. Estamos hablando de programas del Ayuntamiento de Palma que dijo que no al alquiler turístico, pues resulta que luego tiene programas que se llaman 365 días. La ciudad tiene que estar activa y atractiva todo el año entero. ¿Para qué? Incluso para los mismos ciudadanos también. Está claro que es para los turistas. Y luego campañas que no han tenido un largo viaje, pero ha sido corto más bien. Yo que sé, que hace medio año o algo así había una campaña que era que los ciudadanos de Palma teníamos que fotografiar iconos de nuestros barrios que se iban a poner en redes sociales para poder atraer luego a más turistas todavía. Entonces, en el tiempo y en el espacio se trata de atraer ese turismo que son migrantes también. Y bueno, me ha gustado mucho el término del ludambulismo, me lo he apuntado. Muchas gracias, Ana. Y con esa pequeña reflexión acabo. Genial, pues muchas gracias. Nada, ya sería pues tener la última pregunta, ¿no, María? Vale, que la planteo yo, ¿no? Venga. Bueno, todos los capítulos los cerramos con, bueno, invitaros a, si queréis, dejarnos alguna metáfora sobre la ciudad, de estas que se han ido poniendo sucesivamente de moda o no, o otras que llevan ya mucho tiempo circulando, ¿no? Y que parece que no pasan de moda, o otras que bueno, que odiamos profundamente o que nos puede disgustar más o menos sobre cómo se usan, ¿no? Para definir la ciudad o para ocultar otros aspectos de la ciudad o recalcar otros aspectos de la ciudad. Yo tengo muchas y no me voy a poner aquí hater, os lo voy a dejar a vosotras. Así que eso, si queréis dejarnos algún concepto que os guste o que odiéis especialmente, pues es el momento. Mira, le he estado dando vueltas. Yo no es que sea una palabra que odie, creo que es una palabra, en todo caso, que me incita a la reflexión. Ciudad soñada. Las ciudades siempre han sido lugares que hemos soñado, que hemos proyectado, pero curiosamente muchas veces esos sueños se convierten en pesadillas.
Lo que es un sueño para uno es una pesadilla para otro. Entonces, esa ciudad soñada es una ciudad que obviamente entra en conflicto porque los sueños de uno no son los sueños de otro y nos hacen desvelar las dinámicas de poder, de extracción, de explotación que ponen de manifiesto que la ciudad es un lugar de conflicto. Y como académico y como activista que cree en una justicia social y que para ello trabajo escribiendo, reflexionando, dando clases, etcétera, bueno, pues apuesto por esa, la ciudad soñada como lugar de disputa. Ana, ¿y tú? Bom, eu nem queria intervir depois disto que o Marco disse. Está bom. Não sei, bom, posso dizer que de hater não consigo com nada que seja algo city, porque é todo para promocionar a cidade ainda mais, a cidade do empreendedorismo, a smart city, todas estas são para abolir, certo? Depois, a forma de nos referirmos à cidade, que em Lisboa toda a gente usa, quer dizer, mas essa que mostra o que está passando, que toda a gente, quando fala de Lisboa, a certo ponto vai dizer algo sobre um parque temático. Ou seja, esta é uma palavra para definir a cidade de Lisboa neste momento, que é horrível, pero que mostra o que está passando. Pronto, é uma. E não tenho uma para dizer que é a cidade que me faz sentido, que gostaria, que não sei, porque são todas muito usadas para os slogans de campanhas políticas. Pensei cidade partilhada, certo? Como se diz? Cidade partida, ¿no? Fragmentada. No, en que todas damos un poco. ¿Compartida? Compartida, tal vez, sí. Particular. Pero eso me suena a partido, a algo, campaña política también. No. Aquí pero sería es colaborativa. Colaborativa. Cierto. Porque es esto, es que el capitalismo siempre nos tira las palabras y las reutiliza, ¿cierto? Entonces es muy... Totalmente. Se apropria delas, então é muito difícil, pero sí, cidade compartida no sentido de que me gostaria, porque para quem habita a cidade e para não sei, para quebrarmos as injustiças sociais, penso que sempre que temos de fazê-lo em coletivo com quem habita, portanto, ao contrário da cidade sonhada, que pode ser só para uns. A compartida seria que cada um possa criar na cidade e em conjunto, pero tem de permanecer e tem de poder viver dignamente na cidade para poder fazê-lo. Entonces, genial. Estupendo. Pues nada, súper interesante, un cierre perfecto. Ana, te hemos entendido todo el tiempo perfectamente. Okay. Ha sido perfecto y lo has explicado súper bien. Y muchas gracias por el esfuerzo, de verdad. Hasta aquí nuestro capítulo de Turistificación y Ciudad. Hemos contado con la presencia de Ana Gago, de la Universidad de Lisboa, y Marc Morel, de la Universidad de Bergen. Espero que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo. Y bueno, como siempre, podéis seguirnos en @ciudad_voces. Y un saludo y hasta pronto.